Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gozo y es un placer poder compartir con ustedes en esta nueva oportunidad. Gracias damos al Eterno porque Él nos regala la vida, nos regala la fuerza, nos regala el deseo de poder estar un día más haciendo la voluntad de Dios. Sabemos que muchas veces tenemos luchas, tenemos pruebas, hay muchas dificultades en el camino, pero que con Dios tenemos la victoria asegurada. Que aunque estemos cansados, aunque estemos debilitados, aunque parezca que ya no hay por dónde continuar, que el camino ya vemos todo oscuro, pero es Dios poniendo la gracia, poniendo la fuerza, poniendo ese buen deseo de seguir, de continuar y no desmayar. Bueno, lo que quiero que compartamos en este día, quiero compartir con ustedes, voy a compartir una parte, lo que se refiere a un sueño, y lo otro que se refiere, que tiene relación con el sueño, es una revelación de la interpretación de un texto bíblico que el Espíritu Santo me ha dado a conocer. Bueno, vamos a comenzar primero con lo del texto bíblico. Bueno, como les comentaba, este texto bíblico he recibido la interpretación a través de revelación, porque hay muchas personas que le dan muchas interpretaciones, pero verdaderamente a través de la lectura, a través de la oración, a través de pedirle a Dios y a través de la voluntad de Dios, porque todo viene a través de la voluntad de Dios. Por un motivo Dios envía, ¿verdad? Revelación, porque muchas veces no entendemos. Entonces, el texto se refiere a la parábola del hijo pródigo. Todos creo que la hemos leído y todos de alguna manera la interpretamos, ¿verdad? El texto está en San Lucas, en el Evangelio según San Lucas 15:11, del versículo 11 al versículo 32. Bueno, respecto a este texto, comentarles de que tenía ese deseo en mi corazón, ¿verdad? Ese deseo en mi corazón de compartir esto desde ya hace varios días, pero muchas veces creo que es importante esperar el momento, es importante esperar la dirección de Dios, porque lo tuve en mi corazón y en mi mente compartirlo, pero no sé, había algo que no me permitía compartirlo. Y hace algunos, no sé, quizás 5 días, tuve la idea de hacer el video sobre este texto, que les iba a compartir lo que es la revelación de la interpretación. Y la verdad que me quedé así como con la duda, ¿verdad? Si lo compartía o no lo compartía. Pasados no sé si 1 o 2 días después de eso, estaba soñando de que, bueno, antes de eso, ¿verdad? Me recuerdo de que le pedí a Dios que me diera la dirección si debía compartir este texto, esta revelación de la interpretación de este texto o otra cosa. Y bueno, no me recuerdo si fue 1 o 2 días después de eso, estuve soñando un sueño bien, valga la redundancia, un sueño bastante, no sé cómo llamarle, interesante o extraño. Bueno, el sueño consiste de la siguiente manera. Recuerdo que en el sueño
la primera escena que tenía en el sueño era con una joven que es familiar mío. Con una joven que es familiar mía. Recuerdo que yo llegaba a la casa donde ella vive y ella actualmente está, digámoslo por decir, descarriada. Creo que todos lo entendemos el concepto. Y de repente yo platicando, me recuerdo que estaba en la escena con ella y de repente se me aparecía un cartelón que me decía, el cartelón decía: Jesucristo viene pronto. Y me pareció como bien extraño y a la vez interesante el hecho de que me aparecía el cartel y que yo lo podía leer, porque generalmente en los sueños uno no puede leer cuando ve letras, porque ya otras veces yo he soñado con papeles, con documentos, pero nunca había podido leer lo que decía el documento o el papel que estaba viendo en algún otro sueño que tuve anteriormente. Y me parecía muy interesante dentro del mismo sueño, me pareció interesante poder leerlo. Bueno, espero no haber perdido la secuencia, me tuve que mover por un momento, pero en conclusión de esta escena, de la primera escena del sueño, me parece bastante peculiar, bastante interesante el hecho de que dentro del sueño haya podido leer el cartelón. Recuerdo que el cartelón era blanco, las letras no recuerdo, pero sí eran color oscuro, que decía: Cristo viene pronto. Después de eso, esa fue la primera escena. Después de eso, la segunda escena del sueño, me recuerdo que estaba dentro de la iglesia donde yo me convertí y me recuerdo de que estaba no sé si predicando, pero me recuerdo que estaba compartiendo esa palabra en la iglesia que decía: Jesucristo viene pronto. Eso fue todo lo de la segunda escena. Lo de la tercera escena, me recuerdo que estaba en la casa donde vivía mi papá, prácticamente donde él vivió toda su vida. Me recuerdo que yo estaba en esa casa y que estaba platicando con otra prima, con una prima en el sueño, y que yo le refería las mismas palabras a ella, las mismas palabras: Jesucristo viene pronto. Ya en la cuarta y última escena del sueño, me recuerdo de que estaba en una casa que yo no conocía. Me recuerdo que estaba en una casa que yo no conocía y que era una casa de una familia que en mi sueño yo lo veía así como visten las personas del Medio Oriente. Como visten las personas musulmanas, por decirlo, que andan algo en su cabeza, y andan como unas túnicas largas. Y me recuerdo que en el sueño yo veía una familia y los veía vestidos de esa manera, así como con turbantes, como visten los musulmanes prácticamente. Y me recuerdo que los veía que las ropas que andaban eran como a rayas, como de colores.
Y era bien extraño porque yo no sé cómo en mi sueño yo llegué, o sea, no que llegué físicamente, va, pero sí cómo estaba en esa casa de personas que yo no conocía y prácticamente como otro país. Y me recuerdo que me salió como un cartelón también, como un cartelón que decía unas palabras. Y las palabras que decía era: Jesucristo viene en breve. Viene en breve. Bueno, y ahí terminó el sueño. Esa fue la cuarta escena. Recapitulando, en la primera escena de mi sueño me encontraba como predicándole a una persona de la familia de mi madre. En la segunda escena me encontraba predicando en la iglesia que está prácticamente cerca de la familia de mi madre. En la tercera escena me encontraba predicándole a personas que eran de mi familia. No sé si predicándoles, pero sí dándoles ese mensaje de la familia de mi padre. Y en la cuarta escena me encontraba en esa casa de personas que yo no conocía, que eran como del Medio Oriente. Bueno, pero ¿qué tiene que ver este sueño que les estoy comentando con la revelación bíblica? Bueno, la interpretación porque no todos los sueños, pero los sueños que vienen de Dios tienen siempre una interpretación, o por lo menos algunas personas tienen ese como don en que Dios a través del Espíritu Santo revela cuál es el sentido. Y a través de este sueño yo he recibido la confirmación de que debía compartir esta palabra con ustedes, que es la parábola del hijo pródigo. Ya les voy a explicar por qué. Bueno, en la interpretación del sueño, la casa, si se pusieron atención al sueño que les conté, en las primeras dos escenas del sueño prácticamente tienen que ver con lo que es la casa o la familia de mi madre. Las dos segundas escenas tienen que ver con la casa o la familia de mi padre. Bueno, ya les voy a explicar por qué. Bueno, en la primera parte, porque digo de que tiene que ver las primeras dos escenas con la casa, familia de mi madre, pero tiene dos aplicaciones. Uno en el sentido práctico del sueño y en la segunda aplicación en el sentido espiritual. Se refiere a la iglesia, se refiere a las dos casas de Israel, se refiere al Israel espiritual, porque sabemos de que hemos venido todas las personas que están ahorita que estamos en el tiempo de la gracia, que hemos venido a través de la obra y que hemos venido a través del ministerio de los apóstoles, estamos bajo la cobertura de la iglesia del Señor. Entonces, eso significa, sabemos de que es diferente hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo a hablar del arrebatamiento. Ahora mismo estamos ubicados en esas primeras dos escenas, que son la era de la iglesia como la conocemos actualmente. Entonces, se refiere a eso, a la era de la iglesia, a que ahora mismo estamos ubicados en un tiempo en el que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta, está cercana.
en que Jesucristo, en que Yeshua, como lo conocemos algunos, que es en hebreo, viene pronto. Él viene pronto. Entonces estamos en la era de la iglesia. La segunda parte que eran las siguientes dos escenas, una donde estaba compartiendo esa palabra en la casa de mi padre. Las segundas dos escenas se refieren al Israel, por decirlo, por consanguinidad, por decirlo como es hablar propiamente de la casa de Israel como tal, en el sentido estricto y en el sentido literal de la palabra. Si se fija, si escucharon en la tercera escena, el mensaje era el mismo. Jesucristo viene pronto. Cuando ya me encontraba yo en la cuarta escena, el mensaje era distinto. Ahí el mensaje era Jesucristo, se me ha ido un poco la palabra. Por acá lo tengo anotado porque por si se me olvidaba esa palabrita, es Jesucristo viene en breve. Jesucristo viene en breve. Esa es la palabra. Entonces, y lo anoté porque podía confundirme entre los dos mensajes, y por eso lo anoté para que no quedara muy claro y no se me fuera a olvidar. Bueno, entonces eso significa el sueño. Significa no es que hayan dos casas de Israel. En realidad, a través de la iglesia se ha hecho como una unidad a través de la iglesia, del ministerio de la iglesia. Pero yo entiendo que Dios me lo ha dado a conocer de esa manera para que no exista confusión entre lo que es la iglesia como tal y entre lo que es la casa de Israel, hablándolo literalmente. Por eso en la cuarta escena yo miraba a esas personas vestidas con una apariencia como de vestimenta del Medio Oriente, de los musulmanes, para que no tuviera yo confusión en relación a la interpretación del sueño. Entonces se refiere a eso. Se refiere en las primeras dos escenas al ministerio y al tiempo profético en que está la iglesia. Y en las tercera y cuarta escena se refiere al porvenir, algo que está un poco más allá, porque estamos ahorita en la era de la iglesia. Y una vez ocurra el arrebatamiento sabemos que no es la segunda venida, sabemos que es el arrebatamiento, valga la de redundancia, ¿verdad? Por eso en la cuarta escena el mensaje era Jesucristo viene en breve, porque la segunda venida estaba algo ya demasiado cerca, cuando ocurra la cuarta escena de mi sueño. Entonces, si se fijan, el mensaje para la iglesia es Jesucristo viene pronto, que nosotros debemos de estar esperando. Debemos de estar esperando el arrebatamiento, no debemos de estar esperando la segunda venida. En cambio, Israel, en términos literales, como descendencia, por consanguinidad, digamos, ellos sí van a pasar un tiempo de mucha tribulación, en la cual van a afrontarse a situaciones demasiado complicadas.
Y al final, en esa época, se va a estar llegando al cumplimiento. Se va a estar llegando al cumplimiento de los tiempos, y es cuando la venida de Yeshua ya será en breve. Bueno, continuando con el tema que nos ocupa, la razón por la cual estoy compartiendo este sueño es porque entiendo yo que es la confirmación de Dios hacia mi persona para que les compartiera este tema, que es en relación a la parábola del hijo pródigo. En relación a la parábola del hijo pródigo. Bueno, no voy a explicar en sí la parábola. Lo que voy a hacer nada más es darles la revelación de la interpretación que Dios me ha dado a través del Espíritu Santo. Esto tiene hace ya muchos días en que he recibido esta revelación de la interpretación de este texto, porque es un tema muy importante. Y la verdad que no había tomado a bien compartirlo por el hecho de que, bueno, parece de que hay mucha, ¿cómo les digo?, contradicciones muchas veces entre las personas que enseñan esto, y aún hay muchas personas que dentro del mismo pueblo, dentro de nuestros mismos hermanos de la simiente de Israel, contradicen pues algunas cosas que son algunas muy obvias y otras no, ¿verdad? Pero en sí creo que lo más importante es seguir y querer hacer la voluntad de Dios. Así que, sin más rodeos, lo que el Espíritu me ha dado a conocer respecto al texto, lo pueden buscar en el Evangelio según San Mateo 15:11. La lectura ocupa hasta el versículo 32. Tiene que ver con el sueño que tuve. Les voy a decir qué es el simbolismo de los dos hijos. Bueno, el hijo mayor significa la casa de Israel consanguínea, la simiente de Israel por consanguinidad. El hijo menor representa la era de la iglesia. Representa la era de la iglesia, en la cual al final, si ustedes se fijan, si ustedes le pusieron atención a las muchas lecturas que seguramente han hecho de este texto, el primero en llegar a la casa del Padre es el hijo menor, después de haber desperdiciado todo lo que había recibido, después de haber estado muerto, como dijo el Padre, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Al final nos arrepentimos, como lo hizo el hijo menor. Se arrepintió, fue a su padre, le pidió perdón, se arrepintió y el Padre le recibió. Y la gran fiesta que encontramos en los versículos finales, en el versículo del 20, vamos a ver, del versículo 22, del versículo 21 en delante, encontramos de que el Padre organizó una gran fiesta. Por la llegada del hijo menor, que después de haber estado muerto,
Es como si hubiese vuelto a nacer y a tener nueva vida. Entonces, como les decía, el hijo menor representa la era de la iglesia que va a ser salva, que va a ser arrebatada, y que al llegar al cielo va a tener lugar la gran fiesta de boda del Cordero. Entonces, si ustedes se fijan, wow, todo encaja tan perfectamente, Dios es tan perfecto, y es eso, ¿me entienden? Eso representa el hijo menor, representa la era de la iglesia, la era de la gracia, en la cual a pesar de haber estado perdidos, de haber estado muertos, llegamos a un arrepentimiento, y a través del arrebatamiento llegamos a un encuentro con el Padre, en el cual el Padre nos recibe y nos hace fiesta, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo alcanzamos la vida y la salvación. Entonces, eso representa al hijo menor, representa a la iglesia, y representa la fiesta de bodas que el Padre, que el Cordero, que el Padre ha preparado para todos los que le aman y que están listos para el arrebatamiento. Bueno, como les decía en el principio, el hijo mayor representa a la casa consanguínea, a la casa, literalmente hablamos de casa de Israel. Si ustedes se fijaron en el texto, dice en el versículo 25 del capítulo 15 de San Lucas, dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Wow. O sea, aquí encontramos una escena. Bueno, de hecho, toda la parábola, el texto de la parábola del hijo pródigo es un texto profético. Es un texto profético. Es una parábola profética lo que estamos compartiendo hoy. Y les estoy dando un poco de la revelación de la interpretación. Ustedes se fijan en lo que acabamos de leer, que dice que él no quería entrar. No quería entrar porque estaba molesto, porque después de que su hermano menor había malgastado todo lo que el padre le había dado, el padre cuando llegó el hijo menor, a pesar de todo le hace fiesta. Por eso el hijo mayor se molestó. Y ese va a ser el sentir de la casa de Israel cuando sucede el arrebatamiento y ellos no se vayan. Aunque todo aquel que reconozca que Jesucristo es el Señor y lo recibe en su corazón, aunque sea judío de simiente de sangre, se va también en el arrebatamiento. Pero en su mayoría, como ustedes saben de que el judaísmo se divide en diferentes corrientes, hay judíos mesiánicos, judíos ortodoxos, judíos ultraortodoxos, y la gran mayoría son ortodoxos y ultraortodoxos, y no creen que Jesucristo era el Hijo de Dios, sino que creen que era un profeta. Entonces, todos ellos aún están esperando al Mesías, a Yeshua, aún le están esperando.
en su primera venida, como Mesías. Bueno, para no confundirlos, en síntesis, ¿verdad? Ese va a ser el sentir de la casa de Israel cuando suceda el arrebatamiento. Aunque posiblemente no, la humanidad entera va a ser confundida y nadie va a pensar de que ha sucedido el arrebatamiento. El sentir de la casa de Israel va a ser cuando llegue después de la tribulación, después de la gran tribulación, aunque no después de las copas de ira, porque las copas de ira no están puestas ni para la casa de Israel, ni para ninguna de las personas que van a ser salvos en la época de la gran tribulación. Las copas de ira van a ser derramadas sobre toda la cantidad de demonios y de personas que nunca creyeron y que nunca creerían en Yeshua. Y sobre el dragón, sobre la bestia, sobre el falso profeta. Que eso va a ser ya la época culminante del fin de los tiempos. Entonces, ese va a ser el sentir de la casa de Israel, sentirse mal de por qué, si siendo el pueblo de la promesa, si siendo el pueblo de bajo la bendición de Abraham, por qué la iglesia tenía que hacérsele fiesta, tenía que irse primero. Ese va a ser el sentir de la amada casa de Israel. Entonces, eso representa, ¿verdad? Representa la casa de Israel y representa el sentir que tendrá la casa de Israel de por qué ellos no se pudieron ir en el arrebatamiento y de por qué se le tiene que hacer fiesta a la iglesia si la iglesia no estaba dentro de la promesa, por decirlo, ¿verdad? Si estaban como excluidos porque no eran casa de Israel. Bueno, el versículo 29 dice: mas él respondiendo, que era el Padre, dijo, vamos a leer desde el versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al Padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Wow. Qué palabra, ¿verdad? Las palabras del Padre eterno, en el cual, si ustedes se fijan en la lectura, qué hermosa, donde le dice: siempre estás conmigo. En el corazón de nuestro amado Dios siempre está la amada casa de Israel. Siempre está presente. Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Nuestro Elohim sigue teniendo en su corazón el deseo de restaurar la amada casa de Israel, el remanente. Está en el deseo y en el corazón de Dios restaurar la casa de Israel. Y siempre ha estado ahí, siempre estará en su corazón, porque es un pacto que tiene con el pueblo de Israel. Entonces, por eso el Padre le refiere estas palabras: y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. O sea, eso debemos de entender, ¿verdad? La amada casa de Israel está bajo la promesa de Dios y bajo los pactos que el Eterno tiene con la casa de Israel, que muchos de esos pactos son irrevocables, y está en el corazón de Dios hacer bien al pueblo de Israel, porque es el pueblo de la promesa. Hablando literalmente, en el sentido literal, valga la redundancia de la palabra, pueblo de Israel. Entonces, ellos, al final, Dios tendrá un trato especial con el pueblo de Israel, y
lo que le dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto. Eso éramos nosotros, los que no éramos casa de Israel. Estábamos destituidos, estábamos muertos, estábamos, como dice la palabra, ¿verdad? Porque tu hermano era muerto, ¿no? Y que nosotros estábamos muertos y no estábamos incluidos en la promesa. Y ha revivido, o sea, revivido a través del sacrificio del Cordero y del ministerio, del apostolado y de la era de la iglesia en la cual se está generando este remanente, ¿verdad? Y ha revivido y se había perdido y es hallado. O sea, vaya que la palabra es muy, muy hermosa, en verdad. Me regocijo en mi ser interior, mi espíritu se regocija al hablar de este tema en gran manera, porque verdaderamente creo que, bueno, no sé si ustedes lo hayan escuchado, interpretación como yo le he dado con alguna otra persona o en algún otro estudio, pero yo nunca lo había escuchado así y en verdad el Espíritu Santo dentro de mí se regocija en saber de que el amor del Padre es tanto como para casa de Israel en el área literal, como para la amada iglesia, que Dios se regocija tanto en su hijo menor, que es representado por la iglesia, y se regocija por su hijo mayor, y a su hijo mayor pues le corresponde prácticamente todo, ¿verdad? Por ser el hijo mayor, el hijo primogénito. Pero es necesario hacer fiesta y alegrarse porque los hijos del Israel espiritual acogen a Dios con un amor tan grande, con un corazón entregado, y es un gozo y es un placer que el Señor nos concede. Es un gozo y un placer que Dios nos concede. Yo me gozo en esta hora, en verdad, en compartir esto con ustedes. Espero que lo guarden en su corazón y que se regocijen también conmigo, porque Dios ha sido bueno y Dios va a cumplir su promesa. En el sueño, creo que lo relevante, además de marcar las dos casas de Israel, la casa de Israel espiritual como la iglesia y la casa de Israel literalmente como la simiente de Abraham, en el área genética, digamos, es que recordemos de que ahora que estamos en el tiempo de la iglesia, la venida de Jesucristo está pronto y el arrebatamiento está más pronto, pero nosotros estamos esperando el arrebatamiento, no estamos esperando la venida, la segunda venida, sino el arrebatamiento, y tenemos que estar regocijándonos en eso y poniéndonos a cuentas cada día con Dios para poder estar en comunión y no quedar perdidos. Y bueno, lo otro es pues que en cuanto a la revelación de la interpretación de esta parábola, pues eso, ¿verdad? En resumidas cuentas es que el hijo mayor representa a la casa de Israel, literalmente, y a su llegada tardía, ¿verdad? A su llegada tardía, pero llega. Tarde, pero llega. O sea, eso es lo importante, que llegue. Y el hijo menor representa a la iglesia, que a pesar de haber estado muerta, a pesar de haber estado perdida, fuera de la promesa, viene al Padre a través del arrepentimiento, y el Padre lo recibe y hace fiesta y le recibe en las bodas. ¡Wow! ¡Qué magnífico evento! En verdad que mi corazón se alegra en gran manera en imaginarnos que estemos ahí. Ese es el gozo y el deseo de mi corazón, por eso te comparto esto. Vamos a dejarlo hasta aquí.
Primeramente Dios, pronto voy a estar compartiendo con ustedes lo que es bueno, ese es el deseo de mi corazón, ¿verdad? Al final lo que importa es el deseo del corazón de Dios, pero he tomado a bien poder compartir con ustedes un poco acerca de lo que se va a estar moviendo, de los espíritus que se van a estar moviendo en la época de la gran tribulación. La descripción de esas cosas son terribles, pero creo que al final lo que nos importa es esto, ¿verdad? Al final lo importante es esto, es que estemos preparándonos para irnos con nuestro amado, con Yeshua, con nuestro Salvador, porque al final eso es lo relevante, ¿verdad? Enfocarnos en eso. Y pues lo segundo, como con fines informativos o algo así, pues está bien también, ¿verdad? Bueno, que el Señor les bendiga y les acompañe y les prospere grande y poderosamente. Nos volvemos a encontrar por aquí en otra oportunidad. Y que el Padre, que Yahweh y que su amado Hijo Yeshua nos bendigan grande y poderosamente.